cargando. ¿Sí o no? Ahí. Ya. Serie paralelo, eso está bien claro porque ya pasaron la ayudantía número 1 que era fácil, ¿ya? De serie y paralelo, ¿listo? Entonces eso tiene que estar bien claro. Entonces ahora ya no es capacitor, ahora se llama la letra R, que se llama resistencia, y que sus unidades están en ohmio o así, de esta manera. Muy importante, se llama el tema de ley de Ohm, y un ejercicio de esto sí o sí les va a dar, sí o sí, garantizado. En todos los modelos de examen del segundo parcial hay este, ¿ya? Entonces vamos a realizar ese ejercicio, una sola pregunta, y sí o sí lo vamos a hacer. Bueno, primero hay que reconocer lo que son serie y paralelo. Ayúdenme. En esta gráfica número 1, ¿ya? ¿Qué puedo reconocer primero? ¿Serie o paralelo? Bueno, primero acá yo puedo reconocer estos dos. ¿Serie o paralelo? Serie. Rápido, ¿no? ¿Esto a qué le puedo llamar? Vamos a colocar tu apellido, ¿cuál es? Es raro mi apellido. Kiruchi. Ya. Otro apellido. Villagómez. RB. Ahí está. Empezaremos con Villagómez. ¿Ya? Entonces, sí o sí, como ya les dije, tienen que hacer su letra de su apellido. RB, entonces R de Villagómez. Esto se convierte en una sola resistencia, ¿no? No es necesario volver a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Ahora voy a encontrar en esta misma gráfica, porque yo sé que lo vamos a encontrar así, ¿no ven? Esto va a estar en serie, ¿no? Coloco ahí. Ahora, esto de acá, ¿en qué están? ¿Serie o paralelo? Paralelo. ¿Ya? Podría hacer otra gráfica. Si quieren, yo puedo hacer otra gráfica, pero vamos a tardar mucho. ¿O quieren que hagamos? No. No. ¿Ya? Entonces, directamente, hacemos paralelo a esto. ¿Qué le puedo llamar? Villagómez RI. ¿No? RI. ¿Ya? Ahí está. Villagómez RI se va a llamar a eso. Esto de acá. Voy a colocar con otro color. ¿Serie o paralelo? Paralelo. Villagómez, Villa. RG. ¿Ya? Villagómez, listo. Porque ya hemos puesto acá ahí, ¿no? Listo, tenemos eso. ¿Y qué más? Todo esto, ¿en qué va a estar? ¿Serie o paralelo? Todo esto, ¿no? Con RB. ¿Sí o no? ¿Y qué le voy a llamar a eso? Villago O. ¿Ya? Voy a hacer con otro color para no confundirnos acá. Ahí está. Entonces, para no confundirnos, lo hacemos con otro color. Ahí está, chicos. ¿Ya? Entonces a eso le decimos paralelo. Bueno, me ayudan a hacer este ejercicio. ¿Ya? Todo esto, ¿cómo se redujo? ¿Me van a ayudar, chicos? Esto se redujo llamado RO. ¿Sí o no? Esto se redujo llamado ¿qué? RI. Esto se redujo llamado, bueno, este es R1, ¿no? Y esto se redujo R4. ¿Y esto cómo se redujo? RG. R. ¿Ya? Acá R3. Y ahí está. ¿Ya? Lo tenemos de esa manera. ¿Me ayudan ustedes? RG. ¿Qué hacemos nosotros acá? Esta es la fuente de voltaje, por si acaso. Ya cuando viene positivo y negativo, es el voltaje que nos da de datos. ¿Ya? ¿Listo? Entonces este es 7 voltios. Ahora, esta es nuestra segunda gráfica. ¿Qué podemos hacer acá? Una vez que hayamos conocido los paralelos al otro lugar, ¿qué va a haber? Serie. ¿Cómo hacemos para reconocer los serios? Donde haga unión de 3 líneas, lo hago así para reconocer los series. ¿Y cuáles están en serie? ¿De acá a acá está en serie, sí o no?
No hay nada. De acá a acá hay serie, tampoco hay nada. Pero de acá hacia acá hay serie. Todo esto hasta llegar hasta acá es serie. ¿Y qué le voy a llamar a eso? R Gómez M. ¿Ya? Y se abrevia todo eso con M. Sigo. RO, RI, RM. Y por acá está R1. Y acá R2. ¿Ya? Pregunto, ¿esto está en serio o paralelo? Paralelo. Paralelo. Facilito, ¿no? A esto lo voy a llamar Gómez, sería E. Gómez. ¿Listo? Y por último, acá lo voy a colocar RO, este es RE y este es R1. Todo esto en serio o paralelo. Sería. Serie. Y a la última resistencia, ¿qué se lo llama? Resistencia equivalente. El equivalente, ¿no? Solamente eso tendríamos que colocar. ¿Ya? El equivalente unido a una fuente de voltaje que vale 7 voltios. Y ahí está. Entonces, ¿qué calculo acá? ¿Ya? Lo primero que yo voy a hacer acá es reconocer mis gráficas. Primera gráfica va a ser esto, para no confundirnos. Segundo va a ser esto. Tercero va a ser esto. Cuarto es esto y listo. ¿Ya? Hasta ahí hemos llegado. Ahora, a un lado, ¿qué hago? Coloco serie, sumatoria. Ya sabemos eso. Y paralelo, fracciones. Y listo. ¿Me ayudan a calcular? ¿Cómo calculamos esto entonces? Entonces me ayudan con serie. Empecemos con serie, chicos, porque es muy importante. Serie se llama RM. Entonces, en serie, ¿cómo se calcula? Sumatoria. En la primera gráfica tenemos algo de serie, ¿sí o no? ¿Qué se llama? RB. Que es la suma de quién? De R2 más R2. ¿Cuánto saldría ahí? 6. 3 más 3, 6, obvio. Directamente lo puedo colocar. Y después tengo RO. 3 paralelos, ¿no? RO, RI y RG. Entonces lo coloco acá. Paralelo que sería RO. 1 sobre R1 más 1 sobre RB más 1 sobre R4. Y listo. ¿Cuál más tenemos? RI y RG. RI, vamos calculando, eso lo calculan ustedes. Ya tenemos R4, son 3 veces R4. Y luego tenemos RG. 1 sobre R1 y ahí está. Tenemos RO, RI y RG. Ayúdenme, chicos, ¿ya? No sé si estamos bien, estamos yendo bien en orden. Sigamos. Segunda gráfica, serie o paralelo. Serie. No lo sé, María. RM. R4 más RG más R3. Más RG más R3. Ahí está. Tercera gráfica, serie o paralelo. RE, paralelo.
¿Cómo se calcula? Sería 1 sobre R1 y 1 sobre RM, ¿no? Y ahí tenemos R. Vamos calculando todos, cada uno me van ayudando. Y por último, cuarta gráfica, R equivalente, que sería serie. R equivalente es igual a RO más RE más R1. ¿Listo? Facilito, ¿no? ¿Cuántos minutos me tardé? Yo si estoy acá, yo en mi cuaderno puedo tardar 5 minutos haciendo todo. ¿Ya? Solamente con los cálculos, porque la gráfica tenemos que graficar y toda esa vaina. ¿Cuánto salió en RM? RO es 3/5. 3/5 de ohmio, ¿no? RM. ¿Vos me ayudas? Con RG. RI es 2/3. 2/3, ¿no? RG es un medio. Un medio, ¿no? Ajá. Y por último, ¿cuánto vale RM? RM, ¿cuánto vale? 7 medios, ¿no? ¿Y RE cuánto vale? Ahorita. ¿Se entiende? No sé. Acá esto es facilísimo. Sí o sí tienen que aprovecharlo este ejercicio, ¿ya? Solamente una vez se enseñó capacitor y es lo mismo que ya es facilito eso. 7/9 RE. Sí. Y por último tenemos R equivalente. ¿Cuánto salió? En decimal. A mí RM los 3. Sí, a mí también. ¿Cuál? RM. ¿Cuánto te salió? 3. 3 ohmios. Sí, RG, ¿cuánto vale? 1,5. Un medio, ¿no? 3 ohmios, ¿no? ¿Corrijan? ¿Está bien? Ya. RM. Entonces cambiaría para Sí. RE, ¿no? R1. RM, ¿cuánto sería? No es RI. R1. No es RI. ¿RI es? Sí, es igual a esta. Ah, ya. A ver, ¿dónde está? RE es RI. No es RI. Sí, ahí es. Ya, entonces sería 7 medios nomás, ¿no? O es 3 ohmios. Solo es 6 sobre 11. 6 sobre 1. 6 sobre 11. Ya, listo. Ah, ya. Ya, listo. ¿Y es equivalente? A ver. ¿Qué RI o acá? El de abajo, este de acá, 13. es R1. R1. Ya, podemos confundirlo, ¿no? Con R1, R1, ¿no? Así que hay que cambiarle letra cuando se confunde. A ver, está bien. 118 sobre 55. En decimales, 2,14. R. 2,14. R1. ahí está la resistencia equivalente. Sí, está bien. Y ahora, como decimos en resistencia, ¿ya? La resistencia se lo conoce así. Una resistencia siempre viene acompañado para que
para que si está conectado a una fuente de voltaje, va a circular una corriente, llamado I. Entonces esto va a circular, este es positivo, este es negativo, la corriente circula de positivo hacia negativo. ¿Ya? De positivo hacia negativo. Eso ya lo vamos a ver en ley de Ohm. Entonces, para hallar la corriente que circula por la resistencia equivalente, la vamos a llamar así, usamos la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿cuál es? Voltaje igual a la corriente por la resistencia. ¿No? Para hallar voltaje lo tenemos. Pero si yo quiero despejar intensidad, ¿cómo sería? Entonces, para este caso, nuestra intensidad sería R equivalente. Este es R equivalente y voltaje de la fuente que va a salir, ¿cuánto es? 7 voltios. Dividido entre R equivalente que vale 2,145. ¿Cuánto me saldría ahí todo? $3,26. 26. Listo. ¿Ya? Vayan copiando eso y vamos a anotar a un ladito, yo voy a anotar los datos que hemos calculado. ¿Cuál es mi última gráfica? La número 4. ¿Y la 4 en qué está? ¿Serie o paralelo? Serie. Y se llama R equivalente. ¿Ya? Y como sabemos, R equivalente en este caso ya no va a tener, voltaje y corriente. ¿Me ayudan a calcular cuánto vale el voltaje? 7 voltios. Y equivalente 3,26 amperes. Y listo. Entonces decimos en serie, ¿quiénes son iguales? Las corrientes son iguales y los voltajes son. Entonces digo, IR equivalente es igual a quién, que vale 3,26. ¿A quién va a ser igual? ¿Dónde está? Sería acá. RO, corriente de RE y corriente de R1. ¿Ya? ¿Me ayudan ustedes? Entonces digo corriente de RO igual a la corriente de la resistencia E. O si no, para que se den cuenta, ya solamente observan las resistencias, nada más. R equivalente aquí, RO, RE y RI. R1 digo. Entonces, I de la resistencia O y de la resistencia E, intensidad de la resistencia 1. ¿Ya? Porque aquí está la resistencia 1. Entonces tenemos eso. ¿Y el voltaje? ¿A qué va a ser igual? Este es 7 voltios. Directamente de acá nos damos cuenta. Voltaje de resistencia ohm más voltaje en la resistencia E más voltaje en la resistencia 1. Entonces, ¿cómo podríamos calcular? Porque acá ya tenemos las intensidades. Ahora falta hallar los voltajes. Por ejemplo, voltaje ¿cómo se haría ahí? I por R. Entonces, ¿cuántos tenemos de incógnita? Son 3. Y listo. Esas son las fórmulas. Intensidad de RO por la resistencia O. Intensidad de RE por la resistencia E. Intensidad de R1 por la resistencia 1. Y listo. Tengo todo eso. ¿Tengo los datos? Las intensidades son iguales, 3,26. Las resistencias, ¿cuánto tenemos? Aquí está RO. Tengo RE. Y tengo resistencia 1 que está acá. Y listo, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer para RO, ¿ya? Intensidad de RO es 3,26 amperios multiplicado por RO, ¿cuánto vale? 3/5 de ohmio
¿Cuánto me va a salir ese resultado? 1,96. Ya está, ¿no? ¿Y acá cuánto sale? Calculenlo, por favor. 1,78. 1,78. ¿Y acá? 3,26. La suma de estos tres, ¿cuánto tiene que darnos? 7. ¿Ya? Entonces sumamos y nos da eso, ¿no? Y listo. Ahora, ¿qué dice el inciso A? Diferencia de potencial. Cuando hablamos de diferencia de potencial, ¿a qué se refiere? Voltaje, listo. ¿Dónde está entonces para nosotros? R1. Está acá. Entre el punto A y B está el punto, digo, R1. Entre R1 está A y B. A y B. Hasta llegar hasta acá. A y B. Entonces, para el inciso A, digo, diferencia de potencial, que significa voltaje, ¿ya? Entonces, yo digo acá, voltaje en qué? Entre los puntos A y B. ¿Qué voltaje sería? De la resistencia 1. Porque entre los puntos A y B se encuentra la resistencia 1. ¿Y cuánto vale eso? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? 3,26. Ejemplo, ya, aquí está R1, ya, y en medio, entre esos dos puntos, que sería A y B, se encuentra eso. Esto es lo mismo que decir voltaje de la resistencia 1. Entonces sería eso, ¿ya? Listo, ¿se entiende, no? Ya está. Listo, inciso A. Rápidamente hemos solucionado el inciso A, ¿no? No hemos hecho mucho. Ahora el inciso B, ¿qué pide? ¿Qué pide el inciso B, chicos? Potencia consumida. Ya, esto sí que hay que trabajar harto. Vamos a ver, ¿ya? Pero por el momento copienlo ahí o sáquenle foto, ¿ya? Y en el paralelo, ¿quién se encuentra? RO. ¿Y RO qué tiene? Corriente y voltaje. Corriente de RO y voltaje de la resistencia O. ¿Tengo esos datos, sí o no? ¿Hola? ¿Cuál es el voltaje de RO? 1,96 voltios. ¿Intensidad de RO cuánto vale? 3,26 amperes. ¿Se acuerdan en paralelo cómo era? Los voltajes son iguales, ¿no? Voltaje de RO, que vale 1,96, va a ser igual aquí. ¿Dónde está RO? Aquí se encuentra a R4, RB y R1, ¿sí o no? Ya entonces coloco R4, RB chica y R1. O sea, directamente coloco ahí voltaje, ¿no? ¿Se entiende, no? Y listo. ¿Me voy a dónde? Intensidad. En intensidad en paralelo, ¿cómo es? ¿Suma o igual? Suma. 3,26. De acá me doy cuenta. En vez de colocar B, coloco I. Intensidad de R4 más intensidad de RB más intensidad de R1. Como ya sabemos hacer nosotros todo esto, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que calcular? Potencia disipada, potencia consumida en R4. Entonces coloco de esta manera. Inciso B, ¿cómo se calcula la potencia? En su formulario, al cuadrado por la resistencia, ¿ya? Esa es la potencia consumida o potencia disipada. Potencia. Entonces, para calcular potencia, ¿qué tengo que tener acá? Intensidad. Si es en R4, coloco R4 y acá R4 si es para la intensidad que circula por R4. Tengo que tener la intensidad de R4. ¿Tengo la resistencia 4, sí o no? Sí. ¿La intensidad de la resistencia 4 lo tengo?
No lo tengo, entonces tengo que calcularlo. ¿De dónde lo calculo? De acá, ¿no? De RO. ¿No? De paralelo, que es de RO. Entonces hago toda esta vaina y empiezo a hacer. Sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por resistencia. Si yo despejo acá intensidad, ¿qué va a ser igual? Ajá. Ahora, el que quiero calcular es intensidad de R4. En vez de colocar eso, ¿qué coloco? Intensidad de R4, voltaje de R4 y R4. ¿Cuánto vale el voltaje de R4? 1,96. ¿Y R4 cuánto vale? ¿Dónde está R4? 2 ohmios. ¿Cuánto me sale todo eso? 0,98 amperes. Entonces, ¿dónde se reemplaza eso? Potencia de R4 le estoy colocando. Y listo. ¿Se entiende? ¿No? Es mucho más fácil, directo al grano. Ya no estoy haciendo... No, acá la pregunta no te pide hallar intensidad en cada resistencia. Acá te pide, ¿qué te pide? Potencia consumida en R4. Y para la potencia consumida tenemos esta fórmula. La potencia consumida. Para hallar la potencia consumida, en la resistencia, ¿cuánto tengo que tener? Intensidad de R4 y R4. Como tengo R4 de dato, calculo intensidad de R4. ¿De dónde saco? De la fórmula de paralelo, que es la gráfica número 1. La gráfica número 1 en que está paralelo, ya que es para RO, solamente para RO. Y RO tiene intensidad de RO y voltaje de RO. ¿Qué hacemos en paralelo? Los voltajes son iguales, ¿ya? Entonces, voltaje de RO es igual a R1, RB y R4. Por eso coloqué de esa manera. Y acá las intensidades se suman. Y el único dato que me faltaría era R4. Y listo. No sé si se entendió. ¿Ya? Es lo mismo que capacitores. Por eso que estábamos viendo bien, ¿no? ¿Por qué se mide potencia? ¿No entiendes?